Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 88 del mundo con otros ojos. ¿Por qué cada vez somos menos empáticos? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Quiero trasladarte una nueva visión sobre este asunto, porque no es solo una cuestión de si somos o no somos empáticos. Es que comprender las emociones de otra persona realmente nos moviliza hacia un cambio. Si somos gente de buena fe y de buena fe, lógicamente conectar con la otra persona y ver que está sufriendo, sobre todo, nos debería llevar como personas que, bueno, pues desde lo que llamamos ser humano, pues movieran alguna ficha, lo que tengan a su alcance, en su mano, para poder mejorar la situación del otro. ¿Y qué es lo que sucede? Venimos hablando de hace un tiempo aquí que tenemos una tendencia como sociedad a eludir el dolor, a eludir cualquier clase de malestar que nos produce cualquier tipo de situación. Y ver a alguien sufriendo es uno de esos tipos de malestar que nos movemos en dirección contraria a ello para precisamente eludirlo, y ese dolor que el otro muestra de alguna forma clama a su propia manera, a gritos en ocasiones, por algo que nosotros quizá podríamos hacer por él y no hacemos. La cuestión es que son muchas las razones, y esta es la conclusión a la que te quiero llevar, por las cuales la falta de empatía evidentemente no es una buena opción. No solamente porque nos hace menos humanos, porque no estamos diseñados en términos de que todo nos dé igual ni para ser, digamos, muebles, sino que lo que sucede cuando nosotros perdemos la empatía, en el sentido de dejar de desarrollarla hasta el punto de que nos hacemos bastante apáticos y bastante planos emocionalmente, es que al principio, por supuesto, terminas aislando a quien sufre, ¿no? Terminas aislando a los demás, casi que todo solo te relacionas para las cañas y las risas, como diríamos en nuestro contexto español, ¿no? De cañas y tapas, de salir a un bar y reírte y pasarlo muy bien, y para los chistes todo el mundo está dispuesto, pero terminamos aislando a las personas que lo están pasando mal, porque claro, con ellas no es tan divertido estar, ¿no? Y esto tiene una doble repercusión de cara a nosotros también, porque no existe tal cosa como dejar aislado a los demás sin que eso en algún momento también te repercuta a ti mismo. Luego lo hablaremos un poco más. Nunca será una buena opción, en primer lugar, porque no desarrollamos hacia los demás lo que nos caracterizaría como humanos, que es entendernos, conectar con la emoción del otro, hacerlo apropiado, pero además nos termina dejando solos y aislados a nosotros también. Y esta última no debería ser la motivación que nos lleve a empatizar, en el sentido de la única. Lo hacemos en ese caso solamente por una cuestión egoísta. Es que nadie gana en una situación como la que estamos ya desde hace tanto tiempo desarrollando, y en la que nos estamos envolviendo una y otra vez en el tipo de sociedad que estamos creando. Qué duda cabe que, de partida, el dolor evidentemente es incómodo para todos nosotros, ni nos gusta dolernos cuando nos toca, ni nos gusta ver a otro dolerse. Normalmente, a no ser que uno sea un psicópata, el dolor del otro genera un malestar en nosotros, y muchas veces huimos de él no solamente en primera persona, sino que cuando vemos el dolor de otro también huimos, porque nos genera a nosotros una serie de sensaciones con las que nos es difícil manejarnos. En el mejor de los casos, hablamos de que nos resulta
resulta molesto. En otros casos, a muchas personas les resulta incluso insoportable y terminan por esa razón también poniendo más distancia de la que sería prudente o normal hacerlo y terminan convirtiéndose en personas que van de lado a lado solamente aprovechando de cada situación o de cada relación lo que puede repercutirles de una manera directamente beneficiosa en términos de egoísmo, ¿no? Es muy difícil, por no decir imposible, que el egoísmo, que en lo inmediato te trae un beneficio, a medio o largo plazo no solo no te esté beneficiando a ti, sino que por supuestísimo no lo va a hacer en el futuro tampoco. Se paga un peaje en términos de coste clarísimo, tanto para la persona que recibe nuestro egoísmo como para nosotros solos. Primero es el otro el que queda aislado, pero seremos nosotros también los que finalmente nos veamos aislados, porque a nadie le gusta estar con personas egoístas. Esa idea muchas veces que vemos en el día a día también de que donde las bandas toman, ¿no? La persona tomará buena nota también de lo que estás haciendo o dejando de hacer, de si puede contar contigo o no, de qué tipo de relaciones mantienes. No existe tal cosa como que tú tengas un gesto de este tipo con alguien y que los que están alrededor no se den cuenta de que eso que estás haciendo con él en algún momento lo harás con ellos. Y la gente toma buena nota, como digo, cuando se da cuenta de que no somos lo suficientemente empáticos. Podemos pensar que quizá en ese momento hemos salvado la situación, hemos salvado los muebles, que en ese momento hemos ganado nosotros al no perjudicarnos, pero como te digo, no existe tal cosa como una ausencia de perjuicio cuando estamos aplicándonos en el egoísmo, que por cierto, lo hemos hablado en otros episodios, tiene todo que ver con la agresividad. Si quieres saber si una persona es agresiva, no busques si pega o insulta y ya está, que eso por supuesto lo es. Es que tienes que pensar si la persona está comportándose de manera egoísta. Y cuando nosotros no tenemos empatía, hay ocasiones en las que eso puede ser porque no sabemos, es lo que pasaría, por ejemplo, con una persona autista, es lo que pasaría con una persona que no conecta en ese sentido con los demás, pues por cuestiones de tipo biológico. Pasa, por ejemplo, en la esquizofrenia, en la que hay una planicie emocional muy fuerte, en algunos trastornos bipolares, por ejemplo, también muy severos, muy cronificados, en los que se ha perdido una buena parte de la conexión afectiva y emocional con los demás. Pero en la mayor parte de las situaciones no somos empáticos porque escogemos no serlo. Quizá no lo haces de una manera súper intencional, pero desde luego llevas mucho tiempo desentrenado en el asunto, priorizándote sobre todo lo demás, no dándole peso específico a lo que representa el entender que somos guardianes unos de los otros y que hemos de cuidarnos mutuamente y que si no nos cuidamos mutuamente esto simplemente se convierte en la selva, ¿no? Cuando una persona lo está pasando mal, cuando tiene dolor, lógicamente ese dolor es la manera también de expresar que necesita ayuda. Y es verdad que a veces pues no sabemos y no empatizamos porque no sabemos ayudar, porque no sabemos cuál es el siguiente paso, pero eso, aunque lo explica, en ningún caso lo justifica. Es decir, a veces la empatía sería decirle, oye, pues es que te estoy escuchando y sé que necesitas ayuda, pero no sabría cómo ayudarte. Buscamos juntos alternativas. Con esa empatía sería suficiente para muchas cosas. Pero no queremos ni siquiera dar ese punto. ¿Por qué? Porque nos incomoda, porque nos obliga a salir de la zona de confort, porque ya nos obliga a tener que seguir hablando con esa persona, a una conversación que a lo mejor nos resulta dolorosa o aburrida, nos va a obligar a tener que tener tiempo de calidad con ella. El amor requiere además implicación, que no haya prisas, poder comunicarnos, poder escuchar, llorar con quien llora, reír con quien ríe. Esa dinámica de empatía nos lleva a una serie de cosas que nos suponen, como digo, una molestia. Y claro, lo que sucede es que, como digo, en ocasiones es porque no sabemos, pero ya ves que hay alternativas. En otras ocasiones tiene que ver con que no queremos, y ese ya es otro tipo de problemática como la que mencionábamos antes en términos de agresividad, pero no quisiera que se nos pase desapercibido un fenómeno que me parece vital ponerlo encima de la mesa en este momento, porque claro, bajo ese paradigma de, como no sé, entonces ya no soy responsable, cometemos muchas veces verdaderas barbaridades. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona se acostumbra a que como no sabe, entonces no lo hace, eso trae un beneficio secundario que se llama en psicología, que es algo que no llamaríamos beneficio en el sentido general, porque al final es perjudicial para ambas partes, pero termina siendo un beneficio realmente para quien
por desatención, por negligencia, por no querer, por no saber ayudar, pues sigue no ayudando, en términos de que, bueno, pues es más cómodo, claro. Ese beneficio secundario tiene que ver con algo que nadie llamaría beneficio como tal, pero que a esa persona le beneficia porque le elimina ciertas molestias. Y claro, inevitablemente, vale, la primera vez no sabías, la segunda sigues sin saber, tampoco estás haciendo nada operativamente por aprender, y eso nos va convirtiendo sistemáticamente en personas más y más egoístas. Si nos está convirtiendo en personas egoístas, volvemos otra vez al argumento de antes. Como egoístas estamos siendo agresivos. Claro, no nos gusta que nadie nos llame agresivos y no nos lo decimos ni siquiera a nosotros mismos porque nos parece terriblemente incómodo llamarnos a nosotros mismos egoístas. De nuevo, nada de empatizar con los demás y evadiendo el malestar que nos produce encontrarnos frente a nuestra propia realidad, la de nuestros trapos sucios y la de nuestro oscurecido corazón en ese sentido, ¿no? De todo lo torcido que hay en nosotros. Pero fíjate que esto sucede una y otra vez. Te pongo uno de los ejemplos más típicos, que es el caso en el que una persona, por ejemplo, está viendo como otra llora. Cuando tú ves a una persona llorar, tienes dos opciones: atender a ese llanto o no atenderlo. Imagina que es una persona que verdaderamente lo está pasando mal, no es alguien que te está manipulando, no es alguien a quien ya le has tenido que poner límites interpersonales ni nada de esto, es una persona a quien ves llorando. Tú tienes dos opciones: o te acercas, preguntas, averiguas, estás con esa persona simplemente para que se sepa acompañada, en cuyo caso estás empatizando, ya estás ayudando de alguna manera, o tienes otra opción, por ejemplo, quedarte mirando simplemente y no hacer nada porque como no sabes realmente si lo vas a estropear, pues te conformas en ese momento con mantenerte en una pasividad que aquí es una pasivo-agresividad. Termina dañando a la otra persona por una ausencia de actitud y de acción de tu parte. En otras veces, la persona, por ejemplo, puede ser agresivo-pasiva, puede aparentar cuidar a esa persona, pero cuando luego realmente se trata de dar tiempo de calidad, de estar pendiente, seguir llamándola o lo que quiera que sea, la persona desaparece. Era un disfraz temporal para que no se dijera, para que la conciencia quedara más o menos cauterizada o lo que quiera que sea. La cuestión es que en ese momento el llanto que nos molesta y que decimos a veces, es que no puedo ver a nadie llorar, ¿esto por qué está sucediendo? ¿Cuál es la verdadera razón? La verdad es que muchas veces tenemos que reconocer que esto es porque nos resulta incómodo. Y sí, es cierto, no sabemos qué hacer, pero también podríamos ser muy honestos con esa persona y decirle: mira, no sé qué hacer, pero sospecho y sé que tengo que estar aquí contigo. Y aunque me resulta incómodo, molesto, y me encantaría darle un botón y que pudieras parar de llorar, porque me encantaría que estuvieras de otra manera, pero la realidad es que como no sé qué es lo que procede en este momento, mira, prefiero estar contigo aún equivocándome que no estar, porque eso ya de por sí sería una equivocación. No hace falta que sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Y se puede tener ese discurso y ese diálogo completamente honesto. ¿Y cuáles son las razones muchas veces que nos impiden estar con quien llora? Que nos sentimos mal nosotros. De nuevo vas a poder percibir ese egoísmo, ese beneficio secundario que nos lleva a darnos cuenta rápidamente de que es mucho más cómodo estar con alguien que no llora que estar con alguien que sí que lo está haciendo. Esto termina siendo el beneficio secundario, me refiero a algo tremendamente adictivo, porque es una forma de reforzamiento. En psicología, sobre todo en el ámbito más conductual, hablamos de recompensas en términos de refuerzo positivo o de refuerzo negativo. El refuerzo positivo es aquello que recibimos y que nos gusta y que hace que la conducta que hemos realizado, por la cual hemos obtenido esa recompensa, la próxima vez se repita con más facilidad. Ahora, hay refuerzo negativo también, es decir, cuando nosotros hacemos una conducta y lo que recibimos por esa acción es la ausencia de un malestar, me doy cuenta de que no atendiendo a esta persona no lo paso tan mal como si estoy con ella y la veo llorar, me termino acomodando a la propia comodidad, ¿no? En definitiva, valga la repetición, es esa idea de me libro del malestar una y otra vez, sigo evitando y al final, como ves, la cosa es bien distinta. En el primer caso es refuerzo positivo, recibo algo; en el caso contrario es un refuerzo negativo, me libro de algo que no me gusta, pero en ambos casos se está multiplicando la posibilidad de que la próxima vez lo vuelva a hacer igual. Si la primera vez lo que hice fue no acercarme y por tanto me libré de ese malestar,
¿Qué es más fácil que suceda la próxima vez? Que sigas intentando librarte, que te acomodes a esa comodidad a la que te has acostumbrado. Así que, claro, ¿qué pasa cuando tantas veces las personas dicen, mejor no saber entonces, ¿no? Uy, prefiero no saber lo que le pasa porque eso luego vete tú a saber por dónde va a salir. Y es esa idea de que bajo la ignorancia y bajo poder decir luego que es tener coartada y tener parapeto, es que yo no lo sabía, pues entonces ya todo está bien, ¿no? Y mira, las personas pueden ser engañadas con bastante facilidad, de hecho, y nosotros mismos nos autoengañamos. Pero lógicamente tenemos que preguntarnos qué sentido tiene todo esto, ¿no? El gran argumento entonces que vamos a usar va a ser sistemáticamente la ignorancia. Aunque eso explique ciertas cosas, realmente las justifica o tenemos que empezar a entender que tenemos una responsabilidad unos con otros y que no podemos simplemente darnos a la cultura de la queja por el tipo de sociedad en la que vivimos cuando no estamos haciendo lo que sería oportuno para poner orden allí. A veces entramos en argumentos muy torpes, ¿no? Pero que hemos llegado a creernos con mucha profundidad en términos de, bueno, si me necesita ya me lo dirá, pero mientras tanto seguimos mirando para otro lado. Si no me ha dicho nada es que no me necesita, en el fondo es que yo no sabría qué hacer, entonces casi mejor que no me diga nada. Ahora, vamos a tomar partido entonces y vamos a tomar decisiones. Si hoy estás viendo estas cosas que te estoy explicando, las estás identificando en ti o en otros, no lo sé, y ya no podemos argumentar ignorancia, porque el simple hecho de que estés escuchando este episodio del podcast creo que ha de traer cierta luz sobre este asunto y nos pone a todos frente a la realidad de que muchas veces caemos en esto. Si ya no podemos argumentar ignorancia, entonces tenemos que tomar decisiones al respecto. Ya no tengo esa coartada, ya no me puedo parapetar en yo no lo sabía, sí lo sabía, y la opción está en escoger si aceptaré o no aceptaré ese discurso honesto en términos de, mira, no estoy segura de saber ayudarte, pero lo que no quiero es dejar de intentarlo. Se hace urgente entonces un cambio de rumbo por algo que te voy a mostrar en un momento. Déjame que te cuente algo muy rápidamente en 2 minutos y a la vuelta te explico algo más sobre esto que estamos comentando. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Supongo que lo has ido sospechando a lo largo del ratito en el que te estoy explicando estas cosas, pero por si acaso no fuera así, quiero conectarte muy directamente esto que estamos hablando hoy con algo que hemos mencionado en los capítulos de hace muy poquitos días, muy poquitas semanas, sobre el tema de cómo la evitación tiene que ver con el cáncer, digamos, a nivel muy profundo nuestro, que nos lleva a caer una y otra vez en algunos de los peores problemas que tenemos a nivel de salud mental hoy. Lo que tiene que ver con el estrés, porque evitamos lo que nos molesta y procrastinamos. En términos de la ansiedad, pues porque impedimos una y otra vez el que nos enfrentemos, digamos, a los miedos que nos acongojan. En el caso de la depresión, pues lo que estamos evitando es la tristeza y miramos para otro lado en vez de elaborar nuestras emociones. En el caso de las adicciones, en vez de enfrentarnos a desarrollar las habilidades que nos permitirían irle dando respuesta a nuestras carencias y necesidades, pues preferimos la evitación, ¿no? Algo que nos desconecte del mundo, aunque sea un rato, y nos hacemos adictos a todo tipo de cosas, incluidas siestas de 3 horas con tal de no pensar. En medio de todo eso, lo que estamos haciendo es, como ves, eludir, evitar. Esa idea de evitación es la que desarrollábamos en ese capítulo. Y esa idea de eludir el conflicto externo
y también muchas veces el interno, lo que nos produce esa conversación incómoda con quien llora, por ejemplo, pero también el malestar que nos produce a todos nuestro propio diseño, que está hecho para que nos moleste también el llorar y para que eso nos mueva soluciones. Cuando estamos en medio de eso y hacemos como que no está, lo que estamos haciendo es convertirnos en evitadores profesionales. Me atrevo a decir que el hombre y la mujer de hoy en día es, a poco que no se ponga en serio a intentar evitarlo, un evitador, una evitadora profesional. Y lo que hacemos es que nos terminamos distanciando de los demás. La persona que sufre termina siendo más pronto que tarde consciente de que no tiene a nadie, de que la gente mientras esté de esa manera pues no le atiende. Esto produce mayor tristeza porque no hay nada peor que saberse absolutamente solo en los momentos de debilidad, de flojera, de distanciamiento, pues incluso con la propia realidad, donde uno necesita el abrazo, el cariño, la palabra amiga, incluso a veces de desconocidos, ¿no? Personas que pueden tener esa empatía, aun no siendo conocidos, pueden aportar mucho más que alguien que tiene una amistad contigo y que decide no empatizar. En medio de todo eso, por supuesto, estamos aislando a los demás, eso pone una responsabilidad en nosotros, creo honestamente, nos hace culpables de muchas de las cosas que suceden alrededor, pero no solamente esto, sino que aquí quiero orientarte hacia algo que es mucho más profundo. Nos termina dejando también solos a nosotros. Lo primero lo hacemos hacia los demás, pero eso no pensemos que no viene de vuelta como un efecto boomerang. Todos los valores posmodernos actuales en los que vivimos en el siglo XXI nos llevan hacia la soledad. Da igual que pienses, por supuesto, en algunos tan obvios como el individualismo, el consumismo, el relativismo, el sentimentalismo, el hedonismo y cualquiera otro de los ismos en los que nos envolvemos y nos movemos. Fíjate que esa es la nueva visión que quería trasladarte, esa idea de que, claro que sí, que comprender las emociones de otros y empatizar con otros compromete, pero por esa misma razón es que somos humanos y podríamos crecer infinitamente más como sociedad, como personas, como familias, si conectáramos con el dolor de otros y no estuviéramos sistemáticamente anclados en esa urgencia por evitar, evitar, evitar y evitar. Eludir el dolor que el otro nos muestra solo nos lleva a ser peores personas. Parece bastante simple reducirlo así, pero desde luego he querido explicarte en estos minutos cómo no es una buena opción desde ningún punto de vista. No solamente estás aislando a los demás, te estás aislando a ti mismo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio del Mundo con otros ojos.